hoy, debido a incidencias de servidores, la actividad que tenía preparada no está disponible. No funciona la página y no vais a poder utilizarla. Entonces, si vamos a cambiar la clase de hoy, vamos a hacer teoría para si la semana que viene se puede hacer la actividad, pues la haré y si no, cambiaré a otra. A ver si la página se levanta y puedo hacerla. Entonces, vamos a pasar al tema 5. ¿Vale? Ayer estuvimos en el tema 3 y 4, llegamos hasta los MOBAs y hoy vamos a llegar al tema 5 y 6, que son los dos temas finales de la asignatura. Me dais un segundo y empezamos. La actividad queda entonces para VC el miércoles que viene. ¿Vale? De todas maneras, os enviaré un aviso por correo a todos para recordaros que la semana que viene habrá 2 días de actividades seguidos, que será la 2 y la 3. Si no, la mayoría de la clase ha votado así en falta de cambiar la actividad porque básicamente no funciona, así que vamos a pasar al temario. Entonces, el tema 5 es el año 2011 y 2015, o sea, de 2011 a 2015. ¿Qué es lo que pasa estos años? ¿Qué es lo que ocurrió? Que fue la auténtica revolución de los esports. Pasamos de tener unos premios de 20.000, 50.000, algún premio más mayoritario, a tener premios de millones de dólares. Pasamos de tener unas audiencias pues normales de hasta 20.000, 30.000, 40.000 personas, porque las plataformas tampoco daban para mucho más, a audiencias de millones de personas. Pasamos de tener varios millones de jugadores jugando realmente a juegos que se consideraban esports, a tener decenas de millones de jugadores y hasta centenares de millones acercándonos a 2015. Entonces, todos los récords, todas las expectativas, todo ha ido siempre creciendo por encima de las medias más optimistas. Así que es un negocio que hasta el día de hoy ha ido creciendo mucho más de lo que se esperaba cada año, siendo por ese motivo, vamos, un foco de inversión, de expectativas, de crecimiento y, vamos, en definitiva, llegando a lo que es hoy en día y a lo que se espera que llegue. Un dato interesante es que en 2015 había cerca de 120 millones de fans de eSports. O sea, que había unos 120 millones de personas que realmente sentían los eSports y los seguían. Y unos 115 que los visualizaban ocasionalmente. O sea, en total unos 235 millones, según Newzoo, que es un estudio muy optimista, unos 200 y pico millones que de una forma u otra tanto conocen como siguen. Y luego tenemos que 2 años más tarde, tan solo en 2017, ya tendríamos 191 millones de espectadores y 194 millones de consumidores puntuales. O sea, hemos pasado de 120 a 191 y de 115 a 194.
vamos, en cualquier sector se conoce como una auténtica locura. De hecho, para 2020 se espera un crecimiento del 20% más. Ya veremos. No se sabe todavía si se van a cumplir las expectativas o si van a ser aún mucho más, porque ya se están pulverizando todos los años. Entonces, hay varios estudios que tenéis que seguir. Uno de los que os tenéis que leer siempre es el de Newzoo. Os pongo el nombre. Hay que cogerlo con pinzas. Esto lo digo on the record completamente. Hay que cogerlo con pinzas porque siempre es muy optimista. Pero aún así es un estudio que hay que conocer, porque tanto prensa como los clubes, como las proyecciones, muchas se basan en ese estudio. De hecho, Newzoo este año ha recibido, creo que han sido 8 millones o 10 millones de inversión nueva, para que sigan haciendo estudios, para que siga siendo una consultora de esports. O sea que ellos también están en crecimiento. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Qué juegos fueron los que participaron de ese crecimiento? Ya hablamos en el tema anterior tanto de los MOBAs, en el caso de LoL y Dota, o League of Legends y Death of the Ancients 2, que fueron los juegos más seguidos, con mayor crecimiento, etcétera. O vamos a hablar de más juegos. Estaban los simuladores, FIFA, NBA, los 2K empiezan a salir en esta época y a funcionar para competición, e incluso el NHL. Los fighting games, recordemos que 2008 es el año de extremo crecimiento de los fighting games gracias a Street Fighter 4 y, y al pegar ese boom automático, o sea, como fighting game, como escena en sí misma, todo el resto de juegos de lucha pasan a también tener muchísimo más seguimiento. En 2014, Hearthstone. Hearthstone sale en 2014, en marzo, pero en realidad ya llevaba cerca de un año y medio en una beta primero cerrada, luego abierta, que le granjeó tener muchísimos jugadores y ser considerado el mayor eSport de cartas hasta la fecha, sin ninguna duda. Pese a que Hearthstone ahora mismo se considera que no está en crecimiento, más bien que está en una caída intensa, es un eSport. Tiene competición, tiene todos los motivos de los que hablamos anteriormente. Lo único que no tiene es uso de reflejos. Pero vamos, es un juego de cartas traducido a ordenador y que tiene una competición ya, y la cantidad de RNG. El RNG, si te fijas, ahí, esto ya lo hablamos en la primera clase. Ahí, os voy a explicar primero qué es RNG y Random Number Generator, ¿vale? Eso es RNG, os lo escribo. Exacto. Lo que tiene es demasiada aleatoriedad. Entonces, al disponer de un mazo de 60 cartas, en el que te pueden salir las cartas en el orden que sea, tener cartas que tienen cosas aleatorias, tener bastantes cartas que generan daños aleatorios, son 60, ¿no? Tío, yo jugaba Hearthstone. Pues 30. Vale, no, 60 es Magic. Uf, eso, vale, disculpad. 30. Claro, es que últimamente. Y Pokémon también. Es que últimamente estaba pegándole a otros y me había olvidado ya de Hearthstone, por suerte, me parece. A ver, Hearthstone, al ser mazos de 30 cartas, igualmente tienen muchísima aleatoriedad y además tienen bastantes cartas que generan daños aleatorios. Por ejemplo, me acuerdo de una carta de la maga que hace 3 puntos de daño de forma aleatoria repartidos entre los enemigos. Por ejemplo, o cartas que exterminan la mesa. Hay muchos aspectos que le dan un sentimiento aleatorio. Un robo bueno te puede dar la partida, un robo malo te puede quitar la partida. Pero yo sigo considerándolo eSport. ¿Por qué? Porque pese a la aleatoriedad,
yo sigo viendo que los podios habitualmente son gente muy similar. O sea, rara vez cambian, excepto por algún campeonato en específico. La gente buena es gente buena. La skill se nota muchísimo. El saber exactamente las probabilidades que tiene el otro. Es como ir a un torneo de póker. El póker tiene muchísima aleatoriedad, claro que tiene aleatoriedad, pero alguien bueno te va a ganar el 100% de las veces. O sea, porque aunque pierda una mano, te va a ganar la partida de final. Y aquí pasa igual. Aunque pierdas un matchup, puedes ganar. Pues lo mismo. El juego tiene estadística, tiene números, tiene RNG, que es una palabra que os vais a tener que acostumbrar bastante porque se habla de ella, pero tiene competición. Está en los eventos de esports. Entonces, dentro de lo que son los juegos de cartas, ha sido el esport de cartas. Y aunque tenga aleatoriedad, personalmente y en bastantes valoraciones se sigue considerando un esport. No solamente en mi opinión, es algo bastante general. Lo que pasa es que sí que es cierto que dentro de los esports los juegos de cartas tienen muchísima aleatoriedad. Entonces, en 2015, o sea, al final de este tema, ya tenía 30 millones de cuentas, lo que significa que es el juego de cartas online más popular de la historia. Además, está en Android, está en iOS y está en ordenador. Entonces, es un juego que está en muchas plataformas, es muy fácil de jugar. Eso es un juego de cartas por turnos. No os voy a explicar exactamente cómo funcionan las cartas. Creaos una cuenta, es gratuita. Y con jugar el tutorial ya entendéis cómo funciona el juego y por qué es muy aleatorio. Hearthstone tiene un sistema competitivo, tiene un sistema de HTCs, ¿vale? Que son los Hearthstone Tours Championship, que funciona por todo el mundo, que acumula puntos para supuestamente llegar a una final mundial organizada por Blizzard. Como todos los juegos de Blizzard, su ambiente competitivo es bastante cerrado. Entonces, el problema que ha tenido bastantes veces Hearthstone es que, y lo conozco por las diversas organizaciones, muchas veces han limitado los premios de los torneos si no era un torneo oficial suyo. Entonces, se ha visto mermada su posibilidad de crecimiento, porque pese a que una organización, por ejemplo, quisiera poner $50.000 en premio, ha llegado Blizzard y ha dicho, no puedes poner 50.000, porque yo no pongo 50.000 los míos, así que tú no pones 50.000, tú pones 2.000. Y como es su juego, pues no te queda otra. Si él no quiere, tú no lo participas, tú no haces el torneo. Entonces, muchas veces se ha visto arrastrado su crecimiento por la propia Blizzard porque lo quiere mantener bajo control. Es una cosa que lo vais a ver que lo hacen todos sus juegos. Es muy normal. En Call of Duty también lo ha hecho, y es porque es de Activision, pero lo manejan más o menos la misma gente, me parece a mí. En todo lo que sea Activision Blizzard son esports bastante cerrados. Entonces, eso sería, para que entendáis, uno de los principales juegos de cartas que se ha considerado eSport, o mayoritariamente eSport, hasta ahora. Y vamos a seguir con un tema interesante y más complicado de lo que puede parecer. Vamos a llegar al streaming. No podemos hablar de streaming sin hablar de Twitch. Twitch, os lo escribo para los que no lo conozcáis. Os recomiendo entrar a la plataforma, echarle un ojo, dadle una vuelta a la plataforma. Es twitch.tv. Por si... Aunque no sé si han cambiado el dominio. No, no han cambiado el dominio. Vale. Es que ya... Aquí. .tv. ¿Vale? Para que todos tengáis acceso. Es una plataforma de streaming. ¿Qué es el streaming? Sí, esa página nos ha acompañado a todos demasiadas veces. ¿Qué es el streaming? Vamos a empezar por explicarlo primero de todo. El streaming es cuando una persona retransmite algo en directo, algo que está haciendo, algo que está viendo, su reacción, da lo mismo. Lo importante es que sea en directo. Entonces se dice que es un streaming. Vale. Sabiendo ya lo que es un streaming, ¿qué es Twitch? Una plataforma de streaming.
Entonces, es un sitio donde se reúnen personas conocidas como streamers, muy complejo todo, para retransmitirnos lo que están jugando, lo que están haciendo, dónde están de viaje, una conversación, lo que sea, para retransmitirlo en directo. La plataforma, cuando entréis, veréis que tiene a la derecha un chat, que yo recomiendo cerrar, pero que tiene un chat bastante intenso. Sí, todo lo que podáis decir al respecto seguramente os estéis quedando flojos. Entonces, tiene un chat en el que la comunidad de gente que está viéndolo puede opinar, hablar con la persona que está jugando o hablar entre sí y generar interacción. Además, la persona que está jugando, si ya tiene un nivel de seguimiento, etcétera, puede poner anuncios, como si fuera un canal de televisión cualquiera. Entonces, nos encontramos en que una plataforma muy moderna realmente tiene un sistema bastante ya conocido, como son en YouTube, por ejemplo, teníamos los comentarios y aquí está el chat. Simplemente el chat, al ser en directo también, genera mucha más interacción que los comentarios. Entonces, efectivamente, no es una marca. Twitch es Justin TV. Cuando cambiaron Justin TV, fue lanzado en el 2007 por Justin, sorpresa, Khan y Shear. Era una startup en el que hacían mucho tipo de contenido. Justin TV no era solamente streaming de videojuegos, como prácticamente se convirtió Twitch al inicio, sino que tenían un montón de tipos de contenido. Estaban probando qué es lo que encontraban. Y dieron que la parte de videojuegos tenía muchísimo más éxito. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ves que una parte de tu startup tiene muchísimo más éxito que el resto, canibalizas y dedicas todos tus recursos a eso. Sí, exacto. Hay todo tipo de contenido, hay muchísimo contenido de viaje, por ejemplo, que es genial. Entonces, cualquiera puede activar y generar contenido. Entonces, generaron de la parte de videojuegos su propia página, que era twitch.tv. Esto fue en 2011, o sea, 4 años después ya tenían una base de jugadores, o sea, una base de personas que retransmitían y empezaron a manejar unas cifras de visionado impresionantes. Estamos hablando de una época en la que estaba Azubu, en la que estaban otras páginas, bueno, había una versión española y todo, pero habían otras páginas que no acababan de despegar, sobre todo porque tenían muchísimos problemas para mantener las retransmisiones grandes. Twitch consiguieron a través de su propio algoritmo, esto no lo tenéis en los apuntes, pero no esto es una explicación que os doy porque es importante que entendáis que Twitch, por lo que lo hizo triunfar, fue porque consiguieron muy fuerte inversión al principio. En 2012 tuvieron una ronda de 15 millones y porque ellos generaban su propio algoritmo de compresión que permitía que se pudiera mandar el vídeo y sus servidores no estallaran cada 2x3. Aún así, estallaban. O sea, sus servidores no aguantaban nada de rendimiento porque tenían tantos millones y aumentaba tantísimo el negocio año tras año que era imposible que lo aguantaran los servidores del momento. En 2013 tuvieron 45 millones de usuarios, más de 12.000 millones de minutos, o sea, 22.815 años. Estamos hablando de cifras, no nivel YouTube, pero vamos, la segunda plataforma de streaming del mundo en el momento. ¿Qué es lo que genera eso? Que otras plataformas, otras iniciativas relacionadas con el streaming de ese momento tuvieran que cerrar, que es una historia que conoceremos un poco después. Pero la idea es que además, tanto PlayStation como Xbox se interesaron por unirse a Twitch, generando un acceso directo desde la propia consola para que la gente pudiera retransmitir.
Eso le dio conocimiento sobre los decenas de... O sea, de que existía la plataforma, no hace falta ni que lo usaran. Pero eso indicó a decenas de millones de personas que esa plataforma existía y que esa posibilidad existía. Y eso también fue un empujón muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa en 2014? Que cambian de nombre a Twitch Interactive, la plataforma, ya dejan de ser Justin TV completamente y se genera uno de los streams más conocidos, que es Twitch Plays Pokémon. ¿Qué es lo que fue esto? Esto fue una revolución de muchas maneras. Lo explico específicamente porque no solo fue el hecho de pues, un stream divertido, sino que Twitch Plays Pokémon, para todos los que... Sí, bueno, pasarse la partida. Para todos los que lo vimos en directo, fue... No, por Dios, que me mueves la pantalla. Para todos los que lo vieron en directo o lo vimos en directo, fue como miles de personas interactuaban con un chat, explotando completamente el stream, para intentar pasarse un juego. O sea, pasamos de ser... aquí es donde viene el cambio, ¿vale? Esto es lo que tenéis que ver como algo revolucionario, y es que pasamos de que sea un streamer o una persona la que retransmite el contenido que quiere a que alguien ha programado el juego para que se juegue solo con los comentarios del chat. Entonces pasan a ser las personas del chat usuarios activos. Y ahí tú decides qué quieres hacer. Si quieres fastidiar la partida, si quieres prolongar la partida, si quieres pasarte la partida o qué quieres hacer. Y eso generó una cantidad de interacciones que no se han vuelto a ver. O sea, ningún stream de Pokémon, ningún stream de nada ha tenido esa cantidad de interacciones que tuvo ese chat en ese momento. Estamos hablando de entre 60 y 70 mil espectadores, cuando en ese momento tener 1000 era un éxito, y más del 10% participó. O sea, 6 o 7 mil personas jugando a la vez la misma partida. Claro, desde el punto de vista del creador fue un exitazo, desde luego. De hecho, lo ha repetido con muchos juegos y ha sido siempre... Es bastante exitazo, pero ese es el momento en el que 6 o 7 mil personas pasaron a ser cómplices y generaron esa partida, que tiene su propia historia y su propio todo. Como cuando se borró la MO de corte y la gente se quería... Vamos, fue muy divertida. Tuvo muchísimos momentos en los que la gente creíamos que realmente esto no iba a ir a ningún sitio y otros en los que parecía que se acababa en un día. Duró muchísimo tiempo, 6,5 millones de reproducciones. Nos damos una idea de que es muy, muy, muy importante para la plataforma. Y os repito, es el primer juego que se jugó a la vez por tanta gente para participar y generar una historia. Y entonces todos los que estuvimos ahí sentimos también que formamos parte de algo importante en ese momento. Al final es eso, es una tontería, es una partida de Pokémon. Pero generó comunidad. Y entonces, por contra, os voy a hablar de la historia de Azubu. Cómo no generar comunidad. Azubu fue fundada en 2012 por Lars Winsgård. En ese momento ya habían, porque por ejemplo ya existía Twitch, como Twitch, ya habían otros servicios de retransmisión de videojuegos. Pero veo que había mucho mercado para ello. Y entonces se centró en su juego preferido, que era League of Legends, para, a través de torneos, patrocinios, streaming especiales de jugadores, contratos con equipos. Tenía todos los ingredientes para llegar. Pero no llegó. ¿Por qué no llegó? Primero, bueno, en Azubu se retransmitía la liga coreana, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de la importancia. Azubu fue muy importante en su momento. Tuvo contratos con Faker, Madlife, que eran jugadores principales de Faker, ya hemos hablado. Lee Sang-yong, que es el jugador coreano que más cobra del mundo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? A Faker no le gusta hacer streaming. Entonces, le tenían que pagar una barbaridad. Y segundo, en Azubu no se generó comunidad. Tuvieron una inversión de 40 millones de dólares. Y aún tuvieron que dejar impagados
ahí en los apuntes he puesto algunos torneos como jugadores, la mayor parte quedó impagado. El streaming no funcionaba correctamente, tuvieron muchísimos problemas de retransmisiones, no fueron lo suficientemente buenos y no lo consiguieron. Entonces duraron 5 años porque tuvieron muchísima inversión, pero no funcionó. Otro de los motivos por los que no funcionó, en 2014 Amazon compra Twitch. Antes hemos hablado de que en 2014 Twitch cambiaba el nombre de la compañía a Twitch en vez de Justin TV. ¿Por qué? Porque Amazon entra. ¿Cómo entra Amazon en las cosas? Pues por la puerta grande. Entonces decide comprar Twitch en 2014 por cerca de 1.000 millones de dólares. Sabemos cómo es Amazon y consiguió a través de muchísima caña, tanto en inversión, servidores, etcétera, generar la mayor plataforma de streaming del mundo. En los 3 primeros años ya la había rentabilizado la compra. Así que las cosas mal tampoco las hicieron. Entonces, Amazon, ¿cómo compró Twitch? Pues directamente, compró al equipo. Entonces, conservó el personal, les dio sus propias oficinas, les dio su propio, totalmente su independencia para contratar, para todo. Pero les generó una interacción con las cuentas de Amazon, a través del Prime posteriormente, pero empezó ya a generar que pudieras hacer login desde Amazon. Empezó a generar su propio ecosistema. Y eso dentro de la comunidad también funcionó, además de meter muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, en los streamers. Tanto en contratos con streamers como en ser actualmente no lo es porque sí que tengo datos de otras plataformas de streaming que pagan más por minuto, etcétera. Pero Amazon sigue siendo una de las que mejor pagan y en su momento era la que mejor pagaba con mucha diferencia a los streamers, por tanto por visionado, como por los anuncios, como por todo. Entonces, ¿cómo continuaron con la estela? Ese equipo original de Twitch generó lo que estábamos diciendo, la comunidad. Twitch permite a los jugadores que ganen dinero con los anuncios, que tengan patrocinios, que tengan donaciones, que tengan una cosa que se llaman subs o subscribers. Permite muchas maneras de ganar dinero, pero lo que más permite es que interactúen con la comunidad. El chat lo hace muy cómodo para tanto la comunidad participar con el streamer como el streamer leer el chat mientras está jugando, mientras está haciendo cosas y poder hablar con la comunidad. Y además resultó que poco después de la compra de Amazon, no creo que casualmente, pero nunca se sabrá, decidieron abrir la plataforma a otros medios que no fueran solo videojuegos y además pagarles. O sea, noticiarios, tenían pues telediarios, han salido agencias de viaje, han salido un montón de contenido que Twitch, vamos, que se ha generado en Twitch de forma poco casual. Se han expandido como si fuera al final una televisión propia. Y vamos, ha sido un éxito. En nuestros días Twitch es infinitamente conocida. Os recomiendo muchísimo que os pegáis un buen rato por la plataforma y que veáis cómo funciona. Y bueno, levanta la mano. O sea, di. ¿Verónica? Sí, ¿me escuchas? Perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo consigues entrar en dicha plataforma? Es decir, ¿cómo un streamer logra poder retransmitir a través, por ejemplo, en este caso de Twitch? Vale, esa es una de las auténticas, o sea, de lo que mejor ha funcionado para Twitch. No hace falta nada. O sea, solo tienes que crearte una cuenta y con un programa de captura, la mayoría de la gente usa OBS, pero hay un montón de programas de capturadora, capturas tu pantalla y la retransmites. Y ya está. O sea, lo único que tienes es que hacerte una cuenta que es gratuita y ponerte a retransmitir. De hecho, desde la PlayStation o desde la Xbox puedes retransmitir directamente. Y, Solamente con tu cuenta de PlayStation o con tu cuenta de Xbox ya estás retransmitiendo, no hay ningún problema.
y no se establece ningún tipo de vinculación contractual con la, con la plataforma, me refiero. Pueden a lo mejor Sí, publicar algún tipo de contenido que no sea el adecuado, es decir, no se limitan de alguna manera la responsabilidad del que vaya a retransmitir con respecto a la plataforma. Yo siempre un poco tirando para mi vale. materia, ¿no? En ese sentido. Sí, 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 sí. Dice Tony que contractual es cuando eres partner. Eso es falso. Hay tres tipos de contratos que haces con Twitch. Y todos son contratos. Tú en el momento en el que firmas las condiciones de uso de la plataforma, que son unas condiciones que te vienen al crear la cuenta, que nadie se lee, porque ¿para qué vas a leer una cosa que firmas en la que cedes todo tu contenido a Twitch? ¿Verdad? ¿Qué tontería es esa? Eh, entonces, ellos ahí ya incluyen una guía de uso y una guía de comportamiento en el que te comprometes a no subir cierto tipo de contenido, un montón de él, incluidos derechos de retransmisión, derechos de imagen, etcétera. Y tú ya te has comprometido con el primer contrato, con el contrato de creación de cuenta. Luego están los affiliates. A los affiliates además se les pide, porque cuando tú creas la primera, lo que haga tu comunidad, por así decirlo, con la cuenta básica, lo que diga la gente por el chat y tal, deja de ser tu responsabilidad. O sea, eso es, pues está ahí y ya está. ¿Vale? No es tu responsabilidad. Tú no tienes que moderar tu canal. Luego llegan los affiliates, que es el segundo nivel dentro de Twitch. Ahí te mandan ya otro tipo de contrato mucho más restrictivo, en el que no puedes hacer streaming en Twitch y en YouTube a la vez, en el que no puedes, o sea, tienes que tener moderadores en tu chat para que no hayan barbaridades escritas en el que tienes que tener ciertos requisitos que tampoco son muy heavy, son de sentido común, pero que ya les permiten de muchas maneras cerrar tu contenido. Y luego está el contrato de partner. Y luego hay otro contrato por encima de ese, pero de ese ya no os voy a hablar. El contrato de partner es un contrato bastante más restrictivo que ya te suele pedir cierta exclusividad, pero de exclusividad de tienes que hacer X horas de contenido semanales, X horas de trabajo, tienes que tener X comunidad, X usuarios que te ven, el contenido tiene que ir por aquí y por aquí. Ya, eso no lo ve nadie y yo he visto un par de bans. Y es que no ponen específicamente YouTube y Twitch, pero pone que tú, el contenido que tú estás realizando no lo puedes hacer a la vez. Sí, 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 te la pueden liar. Yo conozco un par ya. Lo que dice ese contrato es que no puedes hacer contenido en Twitch y retransmitirlo a la vez en otra plataforma. Tú puedes coger el contenido que has hecho en Twitch y luego cortarlo, trocearlo o ponerlo entero en otra plataforma, no te van a decir nada. Pero retransmitir a la vez es lo que infringe la norma. Luego está el contrato de partner, que es ese, es el tercer tipo de contrato, bastante más restrictivo y además incluye mejores condiciones para cobrar dinero de ellos. Y luego hay un contrato por encima, que ya no os voy a hablar de él porque tampoco merece la pena, porque si conocéis a alguien que lo tenga, pues os puede hablar más de él, pero vamos, la idea es que ahí literalmente sí que no puedes hacer streaming en otra plataforma, porque ya Adrián, te pueden rescindir el contrato. perdona, Dime, ¿y cómo tratan el dime, tema dime. cómo tratan el tema de los menores de edad? ¿Permiten que los menores de edad puedan retransmitir? Mayores de 13. Mayores de 13 años. Sí, pero se supone que van con permiso de los padres. Ahí ya tuvieron un problema eh, que era, sobre todo para los usuarios, pero vamos, en principio eran, sí, sí, a ver, un poco jóvenes no, a mí me parece que con 13 años no tienes ni idea de nada. Pero la idea es que entre 13 y 18, si no recuerdo mal, o sea, hasta la mayoría de edad, necesitas supuestamente tener permiso de los padres. O sea, que eso no ocurre, ¿vale? O sea, olvidaos, no ha ocurrido jamás. Pero se supone que lo pueden usar todo, Ujú. pero siempre con permiso de los padres. O sea, lo que pasa es que como no piden un permiso escrito, ni lo vigilan,
O sea, la regla está ahí, pero nadie la aplica. O sea, no hay enforcement of the law. Entonces, pues eso. No, Pero es de 13 a 18 y con menos de 13 no puedes entrar. Tampoco ocurre. Los menores de 13 también entran. vale. Te lo pregunto porque ahora con la nueva regulación, con el nuevo decreto de protección de datos en este caso, pues el hecho de que los menores retransmiten, pues evidentemente están tratando sus datos y en este caso su imagen, que también puede ser considerada un dato. Tendrán que haber modificado ese apartado, me imagino, porque es que es obligatorio con la nueva ley de protección de datos que exista un Pues permiso ya, escrito por parte de los padres. pues ya Pues, te digo yo que no. no, pues, No está modificado, estoy segurísimo. vale, vale, vale. Bueno, pues yo creo que es Les algo puede caer una buena interesante demanda, para... ¿no? Sí, Sí. sería interesante estudiarlo, ¿no? Yo no tenía muy claro el trabajo fin del máster, pero bueno, me estás dando alguna idea en relación a estos temas, porque puede ser bastante interesante, ¿no? Hombre, yo me imagino que un gigante como Amazon eso lo tendrá bastante masticado, ¿no? Creo que ellos se arriesguen, sobre todo sabiendo que los grandes consumidores e incluso los que van a producir el contenido son la mayoría, me imagino que serán menores de edad. Entonces, Pues ya te digo yo que he visto muchos de esos gigantes sí, perder la cabeza y Google se ha comido 20 demandas por eso y las ha perdido todas, o sea que... Y vale. no son más grandes que Google, así que Ya, no te sé ya. decir. Ya te digo yo que no te piden ningún permiso por escrito, que tú te creas una cuenta de 13 años y puedes ponerte a retransmitir en un minuto, Ok. sin ninguna duda. De De acuerdo. hecho, compruébalo. Sí, Compruébalo sí, 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 lo veré, lo porque miraré. es muy importante, ¿eh? Eso de que tengan que dar el permiso escrito es completamente nuevo. Ujú. Sí, es a partir de mayo de mayo de este año cuando entró en vigor el nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo, pues desde luego que se endurecieron muchísimo las medidas en relación a las que habían antes con respecto al tema de la protección de datos y la cuestión de los menores, Buah. pues evidentemente que también tuvo su correspondiente reforma, ¿no? En relación al consentimiento de los padres a la hora de tratar los datos. Vale. Las imágenes de Eh, los menores. Sí, de hecho, sí, es y en este verdad. caso la En imagen es un, un dato, claro. Sí. en Y, un, en un proyecto que tengo yo que trabajamos muchísimo con menores, nosotros sí que les pedimos un permiso escrito a los padres en el que nos dan derecho a tratarlos la imagen del menor. O sea vale, que estaba pensando que es verdad, que sí que nosotros pedimos eso. Pues ellos no lo piden, no piden nada. De hecho, tú te creas una cuenta con 16 años y a streamear, como si no hubiera un mañana. ya. O sea que, de hecho, vamos a hablar ahora mismo de ese tema, que es el fenómeno streamer. De acuerdo. Los streamers, nada, a ti. Si tenéis cualquier cosa más, ningún problema, ¿eh? Vamos muy bien de tiempo aún. Más o menos. Entonces, vamos a hablar ahora del fenómeno streamer. ¿Qué son los streamers? Pues, como ya he repetido, como he dicho antes, son los que realizan streamings, o sea, realizan emisiones en directo a través de una plataforma. En este caso, Twitch estábamos hablando, hay más plataformas. Como Twitch es la principal, en principio vamos a referirnos siempre a ella. Aún así, hay bastantes más que están saliendo porque, evidentemente, todo el mundo quiere su parte del pastel. ¿Qué es lo que convierte un streamer en un streamer de éxito? Que lo vea mucha gente, ¿vale? No tiene más misterio. Si te ve mucha gente, la gente acaba interactuando, aunque sea entre sí, y casi todos los streamers de éxito se parecen bastante a los youtubers en el aspecto en el que tienen, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Tienen una personalidad diferente o marcada, tienen una fanbase o unos seguidores que son también bastante específicos o que suelen ser como muy relacionables entre sí, se relacionan bastante entre sí. Tienen además horarios claros de retransmisión, tienen, vamos, tienen como una agenda y al final es como un horario o un programa. Simplemente se convierte como en un programa de televisión. Y además interactúan bastante o suelen interactuar bastante con la comunidad. Todos, pero es un aspecto bastante común en todos los streamers famosos. Alex el Capo interactúa con la comunidad, lo que no está en los escritos.
Y además él viene de YouTube. Con lo cual ni siquiera es el mismo tipo de comunidad de streamer puro. Ah, no, bueno, ya, no, horarios Alex el Capo, olvídate. Entonces, sí, hay algunos que no siguen horarios, pero la mayoría sí que siguen. Y además tienen una constancia. Hacen todos los días o hacen cada 2 días. Entonces, la mayoría sí que son así. Hay excepciones, como en todo en esta vida, pero bueno. La idea es que además los streamers se han estado utilizando muchísimo, sobre todo los streamers famosos, para promocionar juegos. Entonces, eso no está en los apuntes, pero lo voy a, o sea, os lo explico para que lo vayáis, para que entendáis también este concepto. Hay muchos streamings que se realizan única y exclusivamente para dar a promocionar o dar a conocer un juego. Streamings remunerados por parte de la compañía que ha creado el juego, que se lo da al streamer famoso y entonces genera una interacción con ese juego y mucha gente compra el juego. Hay varias historias de juegos que han funcionado muy bien gracias a eso. Fortnite. Hay historias de juegos que han funcionado regular gracias, y que no han llegado a funcionar gracias a eso. Fortnite. Pero os voy a decir que Fortnite es uno de los mayores ejemplos que vais a encontrar de un juego que no tuvo un éxito inicial abrumador y que a través de los streamers fue lanzado hacia las cotas más altas. Igual que Minecraft fue gracias a los youtubers, el juego que más ha hecho triunfar gracias a los streamers es Fortnite. Y vamos, un éxito increíble. De hecho, Fortnite fue el juego más visto en la plataforma de Twitch durante muchísimo tiempo. Estamos hablando de muchos meses, quitándole el liderazgo a League of Legends. Primer juego que lo consigue. Entonces, os recomiendo mucho que entréis, ya sé que muchos lo conocéis también, pero que entréis, que probéis a interactuar un poco con Twitch y con cómo funciona, y así aprenderéis por qué hay tantísima gente dentro. Azubus murió hace mucho tiempo. Azubu ya está muerto. Pero hay otras. Está Streamcraft. Estoy a Azubu 2017. Creo que fue a principios. No Live. Sí. De hecho, es que Azubu dejó por pagar a mucha gente. Azubu es un nombre que depende del sitio donde lo nombres. Vas a ver caras de estos son un poquito regulares. Entonces, cuando yo escribí esto, la mayor fuente de ingresos de los streamers eran las donaciones particulares. Pero, bueno, lo veréis en los apuntes, leerlo, no es algo principal, ¿vale? Sí, exacto. Entonces, ha llegado muchísimo dinero a través de donaciones a los streamers. Ahora está funcionando bastante mejor, sobre todo porque los streamers lo prefieren así, el sistema de suscripciones. El sistema de suscripciones es que tú pagas por suscribirte a un canal $5 y eso te da unas ventajas, que como pueden ser emoticonos especiales, no tener anuncios en ese canal, etcétera. Pero antes principalmente eran las donaciones, ahora es el sistema de suscripciones. También os recomiendo que lo leáis. Es importante que si vais a estar en eSports conozcáis perfectamente cómo funcionan las herramientas de retransmisión. Si tenéis muchas dudas, me podéis preguntar y si no, incluso podemos hacer la práctica que nos viene de la semana que viene, que la tengo que preparar, sobre los sistemas de retransmisión. Porque puede ser muy divertido, pueden salir cosas muy chulas de ahí. Y para finalizar el tema 5, sí, hay gente que lo conocerá más y hay gente que realmente no conoce nada de la plataforma. Entonces, hay muchísima tela que cortar. Por finalizar, vamos a hablar de las consolas del 2010 al 2015. ¿Qué pasa en estos años? Si te suscribes, puedes pagar mensualmente, pero de normal no se renuevan automáticamente. A menos que tú así lo indiques. Y son 5 euros al mes. De los cuales con el contrato de Affiliate se lleva 70% Twitch, 50-50 hasta ahora. O 10 o 20, sí, pero esos son los plus. Esos no cuento con que la gente lo haga. Esos son ya los menos. Lo normal es el de 5, que es como el de Twitch Prime, es el gratuito.
Sí, pagando con tarjeta puedes poner la suscripción automática. Pero aún así la tienes que poner tú. O sea, tienes que activarlo. No es automático que tú vas a pagar por haberte suscrito. Lo que he dicho es que cuando te suscribes puedes pagar mensualmente, pero tienes que activarlo tú. Es importante. Entonces, las consolas de 2010 a 2015. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pues tenemos PlayStation 4 y Xbox One. Switch, más o menos. Como en el tema 6 ya no hablamos de consolas de nuevo, también podemos hablar de Switch. En estos años se consolidan los fighting games en consola, que es, vamos, una de las claves que va a hacer que triunfe y que, por si no os suena por qué los fighting games se consolidan en consola, os recuerdo que Evo pasó a consolas y se han estado jugando los fighting games en consolas desde que se crearon. O sea, desde que Evo cambió a consolas. Entonces, los fighting games con Street Fighter en la cabeza y también con Smash Bros. Melee o con Tekken, etcétera, están muy al día y muy vivos. O Dragon Ball Z, el último que ha salido, que también ha tenido un exitazo tremendo en la última Evo. Aún no había sido la Evo cuando yo escribí esto, pero eh, os lo digo ya, el Dragon Ball Z nuevo ha sido un auténtico éxito, tanto en ventas como en jugadores, como en la propia Evo. Y es el año en el que, o sea, estos 5 años y hasta nuestros días, los simuladores, FIFA, NBA, etcétera, y el Call of Duty, como FPS que se juega en consola, pasarán a ser jugados como eSport en consola. Entonces, estos años son decisivos para que las consolas se establezcan como al menos parte importante de los deportes electrónicos, tanto en simuladores como fighting games como Call of Duty. Call of Duty sabemos todos cuál es, los simuladores os hemos hablado también. Entonces, es importante que quede claro que gracias a PlayStation 4 y Xbox One se ha jugado en unas condiciones adecuadas y se han mantenido al nivel de los PCs relativamente para que se puedan continuar usando como plataforma para esports. Y luego está la Switch, que es la última consola de Nintendo, todo el mundo la tiene que conocer, y si no, miraos algún reportaje, etcétera, es importante que conozcáis todas las consolas que están funcionando, porque nunca se sabe cuándo van a ser un eSport. De hecho, Splatoon 2 trataron de hacerlo eSport, no les salió bien, pero en Japón aún se juegan torneos. Entonces, realmente en todas las consolas y en todas las situaciones puede salir algo que genere una escena competitiva interesante. Es importante estar al día. Sí, pero el Pokémon nuevo no va a ser un eSport. El competitivo de Pokémon, que sí que tiene competitivo, será con el próximo Pokémon que saquen. Porque, aunque os parezca una tontería, pero es un competitivo que mueve a miles de jugadores en todo el mundo y que juegan millones de ellos. Porque la escena competitiva de Pokémon es más fuerte de lo que parece. Tanto en cartas como en juego. Podemos hablar de ella cuando queráis también. Sí. No, y es la infancia de todas las generaciones. Todo el mundo ha jugado Pokémon. O sea, hablas con los chavales de 18 de ahora y también han jugado Pokémon. A ver, los que pasan de 30 es difícil, porque si fue la mía, había ofertas a 200 euros de consola más juego. Entonces, con eso acabaríamos el tema 5. Vamos a hacer un breve descanso y pasaremos al tema 6.
Hola de nuevo, que me había quedado sin agua. Vale, los simuladores de realidad virtual se llegarán a competitivo. Si no tuvieras un input lag que te mueres, sí. En un futuro puede ser, ¿eh? Aún tienen mucho, mucho, mucho camino por en medio. Pero... Sí, ya se acabó el break. Pero bueno, seguimos con lo de en medio. Eso, les queda muchísimo camino para poder llegar a un nivel en el que se pueda jugar realmente competitivo tanto con realidad aumentada como con realidad virtual, ¿eh? Aún creo que les queda bastante camino. No, el break ha sido corto. Pero si queréis un poco más porque necesitáis algo, si no, continúo con el tema 6 ya. Vale, damos 2 minutos a Alejandro hablando de realidad aumentada. Os voy a explicar la realidad aumentada. La realidad aumentada, lo de Pokémon Go, regular. Realidad aumentada es cuando superpones objetos virtuales o interacciones virtuales en el mundo real. Oculus Rift no es realidad aumentada. La de Microsoft sí. Pero justamente Oculus Rift es realidad virtual. Es directamente, solo ves el mundo virtual. En el otro caso de normal se consigue con pantallas semitransparentes o con cámaras y una pantalla transparente. Entonces, la realidad aumentada, confundir más, y es eso, es superponer elementos virtuales en el mundo real. Pokémon Go lo hace poniendo Pokémon, es un poco cutre la verdad, donde apunta tu cámara del móvil, pero tenéis las HoloLens de Microsoft, os lo voy a escribir, ¿vale? Para que lo tengáis. Esto os recomiendo que veáis de este tema, es importante saber, porque nunca se sabe cuándo esto va a llegar a algo de eSports realmente y porque es futurista, muy futurista. Sí, también estaría guay un Sword Art Online, también estaría guay a tener inmersión, conectar directamente. Google Glasses sería realidad aumentada, por ejemplo. Vale, ahora que Iván ha vuelto de su ligero break. eh, claro, a ver, la tecnología está muy temprana. La de Microsoft es HoloLens. He puesto ahí el nombre para que lo tengáis. Vale, pues volvemos del break con el tema 6. ¿A qué hemos llegado? La creación de contenido. ¿Por qué he puesto el tema de creación de contenido que es de 2015 a 2017? Porque ha sido el momento de la explosión del contenido. Estos últimos 2 años, bueno, 3, han sido una explosión constante de más contenido, más ligas, más torneos, más equipos, más jugadores, más juegos, más todo. Ha sido más todo. Si bien en 2011-2015 fueron las plataformas y lo que realmente explotó y que surgieron algunos nuevos juegos, este 2015 hasta ahora 2018, puse 2017 porque se supone que yo no puedo poner actual, ¿vale? No os apuntes. Pero os voy a hablar un poco para que acabemos también sabiendo un poco dónde estamos ahora. Que yo sé que venís de una asignatura de ello, pero si tenéis cualquier duda, la podéis preguntar y no hay ningún problema. ¿Vale? La idea es que ese contenido se ha dado en muchas formas. Tanto equipos que querían generar contenido para aumentar su interacción y su, por así decirlo, su fanbase, su número de gente que les sigue y que les gusta su equipo, para que se pueda identificar con ellos, como para la creación de esas figuras personales de las que hablábamos antes, que eran los streamers de éxito, que a través de la generación de contenido totalmente online y offline, o sea, transmedia, escribo la palabra porque esta palabra mola un montón y os va a encantar, ¿vale? La generación de contenido transmedia es la que ha hecho
que, por ejemplo, Ninja vaya a un evento y tenga 40.000 personas que quieren ir. Que Lolito en España vaya a un evento y haya 3.000 ventas de entradas al día siguiente en ese evento. Esa explosión del contenido ha sido especialmente en estos últimos años. Y los jugadores que han conseguido, los jugadores profesionales de equipos que han conseguido generar una faceta de creador de contenido, han tenido mucho más beneficio, que ya lo hablamos en la parte de patrocinios, mucho más beneficio que sus compañeros que no lo han hecho, generando además una permanencia en el aspecto en el que ya no puedo ser competitivo, no pasa nada, me voy a streamear, soy I Will Dominate, soy en su momento, vamos a poner un ejemplo español, un jugador que jugaba muchísimo competitivo, sí, Dyrus, por ejemplo, es muy famoso como streamer, y McCutiePie, I'm a Cutie Pie, por favor, que soy un Odoamne. Bueno, da igual, no lo voy a escribir, pero no, es una tontería. Pero la cuestión es que hay muchos jugadores que se pasaron a ser streamers profesionales que han ganado mucho más dinero como streamers que como jugadores y que además han mantenido toda esa fanbase que podían tener gracias al equipo, se la han llevado y le están sacando mucho más rendimiento que cuando estaban en el propio equipo. Hay jugadores como Faker o como Uzi que además tienen sponsors personales, etcétera, y tienen una faceta como streamer, como creador de contenido. Pero tampoco es fácil. Sí, pero Tyler One no era competitivo. Aquí estábamos hablando de gente que jugaba competitivo de verdad, no baneados. Entonces, sí, nadie dice que no sea un chiste, pero el tío tiene mucha fanbase. La cuestión es que se ha generado alrededor de todas estas figuras una carrera que va a continuar, mientras que sus compañeros, que eran solo jugadores competitivos, en cuanto ha acabado su carrera competitiva, han llegado a la fase de me abro un bar. Entonces, otros, por ejemplo, españoles, Flippy, que ya ha dejado el competitivo y que ahora hace streaming muchas veces, o suficientes veces, abre su templo, como lo llama él, y, o Mixwell, que también cuando hacía streaming era un, vamos, lo veía todo el mundo, o eso es por ejemplo en CSGO, en League of Legends históricamente tenemos el caso de Ocelote, que cuando dejó el competitivo sus streamings tenían muchísimo éxito, y bueno, diversos casos. La cuestión es que esos jugadores, sí, bueno, hombre, Riot le tuvo que hacer a Ocelote un reportaje para que pareciera que dejaba de ser tóxico. La idea es que entendamos que hay como dos versiones de streamers, los streamers puros y los que vienen de competitivo. Y en los streamers puros también hay los que vienen de YouTube, los que vienen de generar en la propia Twitch, hay muchos tipos. Simplemente, la vida de un jugador no tiene por qué acabar si lo ha hecho bien durante su carrera deportiva. Esta es una de las salidas. Luego llegamos a otra, que es otra de las salidas habitualmente de los jugadores. Casters. ¿Qué es un caster? Vamos a explicarlo bien. El caster o narrador, como les gusta ahora llamarlo, a mí me rechina un poquito la palabra, es una persona que mientras está jugándose una partida de competitivo, narra. Sí, comentarista me gusta muchísimo más, pero aquí usa narrador. Porque narra o comenta los eventos que están pasando en la partida. Hay un montón de tipos de caster, ¿vale? Voy a referirme a la palabra caster a partir de ahora, pero ya hemos entendido lo que son. Hay un montón de tipos de caster. Está el caster metralleta, que los llamo yo, que son los casters muy rápidos que van a la acción, que comentan cada jugada y que retransmiten la vida de la jugada. Hay casters más analistas, que son, exacto. Ibai es el máximo ejemplo de este tipo de caster. Están, o sea, se dividen en realidad, hay varios nombres, está Color Caster, Analyst, Streamcaster, o sea, hay varios nombres y hay muchos tipos. Realmente no quería profundizar en el tema de casters porque es algo muy actual o mucho más actual. Pero para que entendáis que otra salida que tienen los jugadores profesionales muchas veces ha sido convertirse en comentaristas o casters. Porque entienden muy bien el juego,
pueden explicar muy bien qué está pasando porque ellos lo han vivido desde dentro. Además, hay casters, como es el caso de Ibai, del que hablaremos ahora después un poquito más en profundidad, que aportan más personas al stream, en este caso, que el propio juego. Porque hay gente que quiere verles comentar a ellos, que quiere sentir lo que ellos les transmiten. No, de hecho, ¿tú no has visto que en deportes tradicionales los casters o comentaristas pueden tener 50 años sin ningún problema? Pues aquí lo mismo. Ah, no. No, porque habitualmente el que entra primero, Decisio, ha estado no sé cuánto tiempo de caster. O sea, realmente si tú lo haces bien, permaneces. Los comentaristas de fútbol son muy malos, no te preocupes, los de eSports también. No te culpes. Lo que pasa es que es normal, es un fenómeno. Los de fútbol tienen mucha menos excusa, pero los de deportes electrónicos es normal, tienen muy poca experiencia, tienen muy poco tiempo y aún se tiene que generar nuevo talento y se tiene que generar una especie de escuela al respecto. Entonces, ha ido a un ritmo muy rápido. Se han generado muchísimos casters y hay muchos que han tenido voces propias. Os voy a nombrar algunos, ¿vale? Porque son nombres que vais a tener que oír. O sea, es necesario que entendáis, sí, a los casters. Y algunos de los nombres que realmente luego los vais a oír mencionar y vais a tener que saber de dónde vienen. Por ejemplo, Sembla, o Sembler, vamos a pronunciarlo un poco más fácil, que es uno de los casters más famosos de CSGO en su momento y que hace Overwatch desde este 2018. Sí, es Kobe, aunque se pronuncie Kobe. Pero sí. Este caster es muy conocido en la escena, sobre todo de CSGO, y además tiene un conocimiento de los juegos que hace, que retransmite, que es altamente reconocido por precisamente eso, por conocer toda la escena, todos los juegos, todos los jugadores, todo. Es una figura muy importante. Kobe, o Kobe, como se escribe, es uno de los primeros comentaristas que hubo de League of Legends y que además ha estado retransmitiendo todos los eventos internacionales desde 2011. Con lo cual, es uno de esos primeros jugadores que pasó a ser comentarista. LD, el creador de Beyond the Summit, que es lo que os mencionaba ayer, ¿vale? Que es lo que os mencionaba ayer, que fue uno de los más, o sea, es una de las propuestas más interesantes que se han generado en Dota 2 y que se ha convertido en uno de los torneos de Dota 2 más populares. Porque os cuento un poco la historia de Beyond the Summit, pero la idea es que es un grupo de jugadores, en este caso el D, o sea, el D y otros jugadores que deciden juntarse y retransmitir torneos para jugar ellos de forma graciosa, con sus fans, desde una casa y grabándolo todo. Entonces se genera un contenido muy real, fue un contenido muy auténtico, se transmitió muy bien. Y Beyond the Summit ahora mismo es gigante. James Chen es uno de los casters de la Evo, ¿vale? Además es un señor que es capaz de transmitirte cualquier combate de un juego en el que no tengas ni la más remota idea. Da lo mismo, porque la emoción, cómo lo habla, cómo lo explica, que, bueno, eres el antiguo jugador profesional, vale, que no lo he dicho, pero es realmente una persona que se sabe todo de los juegos de lucha. Entonces, consigue explicártelo y además de una forma muy didáctica y que se entiende muy bien por qué hacen las cosas. Además, transmite muchísima emoción. James Chen. Pues los tenéis todos en los apuntes, ¿eh? No hace falta que guardéis los nombres. Luego os voy a hablar de Ibai, como no. Ibai es, vamos, el caster en español más famoso sin ninguna duda y además se le conoce como el mejor. Puede no ser del gusto de todo el mundo. Personalmente,
Opino que hace muy bien su trabajo. No soy seguidor de eSports en castellano, entonces no lo escucho nunca. Pero ha conseguido atraer a una comunidad detrás de él gigante. Entonces, tenéis que conocerlo, es imposible, no, a mí tampoco, pero tenéis que conocerlo. Ibai, es necesario que lo conozcáis. Os voy a poner el Twitter para los que no conozcáis. ¿Vale? Para los que no conozcáis a la persona. Es cuestión de gustos. Una cosa que ha hecho muy bien es que se ha generado su comunidad. A mí personalmente es que no escucho streamings en castellano, pero eso, se ha generado una comunidad muy potente y, vamos, ha funcionado, le ha funcionado perfectamente. Yo diría que mejor que bien. Y entonces ya lo tenéis, ¿vale? A ver, ahora. Y luego tenemos otros que empezaron CSGO, que son Monte y Doa. Monte es Montecristo. Es una figura que tenéis que conocer. Es un tanto polémico. Sí. Tiene tantos fans como detractores, pero la cuestión es que poca gente se queda indiferente con él. Eso le ha valido para incluso irse a Corea a retransmitir. Y empezaron en CSGO, que todo el mundo piensa que empezaron en League of Legends, pero realmente ellos empezaron en CSGO, pasaron a League of Legends y además luego, ahora están en Overwatch, en la Overwatch League. ¿Vale? Montecristo y Doa es importante conocerlo. Y luego Tasteless y Artosis. Son un dúo de casters que empezó StarCraft 1. Sí, pues sí, por ejemplo, podríamos hablar de Koreans. Pero no lo puse en su momento porque ya teníamos un montón de nombres y tampoco quería que la gente. Pero podéis buscar sobre él. Es uno de los casters más famosos actualmente de CSGO y va prácticamente todos los majors y minors. Y luego, bueno, por último, Tasteless y Artosis, que eso, de StarCraft, y de hecho están sus voces en StarCraft 2. O sea, muy, muy, muy famosos. ¿Vale? Sí, y además comenta a todos. O sea, yo te digo, Koreans es interesante. Lo que pasa es que en españoles, pues eso, puse a Ibai como el más fuerte de todos porque es el más fuerte de todos. Y hoy vamos a hablar también de, porque además son y 20 y vamos ya, porque vamos a hablar de algunas de las dinastías. Estos son algunas de las dinastías, ¿vale? No son todas, pero son las que más me parecieron interesantes para poner, sobre todo porque era una de cada juego. Vamos a empezar con la de SKT o SKT, que es la del equipo en el que estaba Faker, el jugador que hablábamos antes, el que más gana del mundo, etcétera. Ya ha salido el nuevo roster. SKT para la próxima temporada ya está cerrado. Y han sido líderes indiscutibles de League of Legends durante 3 años. Este año ya no. Porque ni siquiera llegaron al Mundial. Y además de ser un equipo muy, muy potente en el competitivo, ha sido un equipo muy potente en, en lo que es la imagen. Sí, tienen buen equipo, mecánicamente son muy fuertes este año. Tienen mucha imagen. SKT, T1, porque T1 es el patro, ha ido muy fuerte desde el inicio con imagen, con que Faker era el mejor jugador del mundo, con que Faker marcaba una época, con que... Entonces, sí, Telecom One. Es que en realidad es así. Yo lo he puesto sin el patro, pero es que T1. One. Key. No, no T. Da igual. A ver,
la cuestión es que SKT One tiene Striker como principal jugador, pero además ha generado a través de Kakoma, que es vale, ya he vuelto después de descanso. Básicamente se me ha caído. Todas las clases me pasa alguna vez, lo siento. ¿Me veis todos ya? Vale, vale, gracias. Entonces, SKT One ha conseguido marcar una época en League of Legends y además ha conseguido que cualquier jugador que estuviera en ese equipo fuera muy valorado. Y sobre todo lo que está diciendo, Kakoma, o lo escribo de nuevo por si acaso no ha llegado antes, cambió la forma de dirigir o de tener coach, analistas, etcétera, en un equipo de League of Legends. Por lo tanto, marcaron también una época en varios sentidos. Luego, Navi y Alliance. Navi, el club ucraniano, y Alliance, el club europeo, vamos a decirlo así. Marcaron los primeros años de competición de Dota 2. Fueron los equipos más seguidos, los equipos con mayor repercusión mediática y mayor repercusión de todo tipo. Y eso fue en base a base de derrotar a equipos chinos que eran supuestamente los mejores del mundo una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, los chinos llegaban como claros favoritos en base a haber puesto mucho dinero, tener los mejores entrenamientos, los mejores entrenadores, etcétera. Y ellos, pues, tiraron de jugadores carismáticos, de calidad individual y de sorpresa. Y después de ganar el primer International, que fue Navi, ya habéis visto la película y si no, pues ya es un poco tarde para las sorpresas, aparece en el TI2, o sea, en el International 2, spoiler alert, y en el International 2 aparece Alliance, juega una final contra los propios Navi y les ganan. Entonces, lo que pasa en ese momento es que se genera el clásico, ¿vale? Que es entre Navy y Alliance. Y todo el mundo, aunque fuera una primera ronda de cualquier torneo, ese partido habitualmente tenía más seguimiento incluso que la final si ellos no estaban en ella. No, es Alliance, así. Lo he escrito bien. Vale. Alliance es en realidad un equipo de 2003. ¿Vale? Han estado también en League of Legends. Bueno, han entrado en League of Legends. Y es un equipo europeo. Por si hay alguna. De hecho, si no recuerdo mal, es suizo. O sea, sueco, que diga, perdón. Creo que no se habían mudado todavía de localización. Y tuvieron equipo de LOL durante una temporada. Sí, pero bueno, fue un super team. Ganaron incluso un split. Entonces, Navi y Alliance, tanto los ucranianos, que se llevaron toda la fanbase de Europa, como los suecos de Alliance, tuvieron un éxito maravilloso que durante años han sido estrellas en el juego. De hecho, tanto Navi como Alliance siguen siendo equipos contendientes a título en Dota 2.
Luego, Fnatic. He cogido la versión de CSGO de Fnatic. ¿Por qué? Porque es, vamos, como el más famoso. Lo que pasa es que, o sea, el más famoso, fue el inicio. Lo que pasa es que Fnatic, el equipo inglés, porque es un equipo inglés, ahora tiene leyendas en el League of Legends. De hecho, lleva desde el principio de League of Legends. Os recuerdo que fueron los primeros en ganar el Mundial de League of Legends. Son exageradamente famosos dentro de League of Legends. Pero lo que estaba antes de League of Legends era CSGO. Y entonces, Fnatic lo tenéis en los... Sí, finalistas del Mundial este año. Y ganadores del primer Mundial. Entonces, ellos empezaron en CSGO porque cogieron a uno de los... O sea, vamos, varios de los mejores jugadores del mundo, sin ningún tipo de duda. Y además resulta que eran todos muy carismáticos. Bueno, o la mayoría de ellos. Con lo cual, se fueron ganando el público evento tras evento tras evento. Y luego estaba Karn, o Siarn, también lo he oído llamar así, pero bueno, yo le llamo siempre Karn, que fue una gran estrella mediática. O sea, fue el capitán o el gran capitán de ese equipo, sino que además es que se retiró y haría de entrenador de otros equipos, tanto de CSGO como de otros equipos. Entonces, era, bueno, o es, porque sigue vivo, una persona multidisciplinar, con muchísima capacidad y que ha dado a Fnatic a conocer en muchísimos ambientes. Entonces, estos Fnatic de CSGO fueron realmente los que lanzaron a Fnatic hacia arriba, no solamente League of Legends. O sea, no hay que olvidar que Fnatic viene de... Me caigo pero vuelvo. Soy incombustible. ¿Me oís? Vale. Bien. Ya he vuelto, ya he vuelto. Sí, es la pausa para el baño de... Si teníais ocasión de ir al baño, era ahora. Entonces, lo que estábamos viendo. Todas estas dinastías de las que os he hablado tienen algo en común. Y es plantillas que permanecen. Estuvimos hablando en la... Bueno, o plantillas o varios jugadores clave que permanecen. Estuvimos hablando en la clase de ayer muchísimo sobre ese tema, sobre cómo las rotaciones hacían difícil a la afición identificarse con un equipo, porque no te identificabas con ninguno de los jugadores y lo hacían mucho más difícil. Entonces, todas estas dinastías, todas las que elegí para poner aquí, hay más, pero estas son las que elegí, tienen algo en común, y es que tienen varios jugadores que son clave. En Navi, por ejemplo, son Dendi, Dendi y Papi, o Pupe, como lo queráis leer, pero es Papi. En SKT está Faker como estrella, pero además estuvieron Bang, estuvieron varios jugadores que permanecieron. En Fnatic estaba Karn. Entonces, eso ha resultado que para los fans sea una forma muy fácil de identificarte con un equipo. Sabes que cuando está jugando ese equipo, está jugando esas personas. Y entonces considero que es algo que ha generado una retroalimentación muy positiva en esos equipos. El siguiente punto en el que os voy a hablar es de mujeres en esports. A ver, este es un tema controvertido en parte, pero a la vez no. O sea, es importante que hayan mujeres y creo que además se están haciendo por fin esfuerzos porque se incorporen. Pero inicialmente sí había. O sea, lo que dejaron de haber ha sido más en los años actuales, porque realmente han habido jugadoras, sobre todo en CSGO. El ambiente, a ver, hay muchísimas causas. Vais a hablar mañana
Mañana no, el martes, esto lo tenía preparado para otro día. El martes que viene, el martes 27, tenemos al profesor invitado. El profesor invitado va a ser Jennifer González, o Ruby. Ella va a hablaros más de todo el tema de mujeres en esports, porque ella lo ha vivido en primera persona, ha sido y es manager de jugadores y de equipos. Entonces tiene muchísima experiencia en todo esto y va a hablar mucho más en primera persona de lo que yo lo voy a poder hablar. Yo os voy a comentar varios de los nombres de jugadoras más famosas, tanto una española como es Irene Sánchez, que vamos, es la más... De hecho, está pensando en volver a competir. Están preparando un equipo para competir en abril. Os lo dejo aquí ya. Y va a ser bastante... Hola, ¿me veis? Sí. Vale. Sí, a ver, lo que es que no es manager de jugadores y equipos. Así, ha tenido las dos, como las dos funciones. De hecho, ella, más que manager de jugadores, lo que ha hecho es aconsejar a los jugadores. ¿Vale? Para que nos entendamos bien. No se pueden hacer las dos funciones a la vez, está bastante feo. Entonces, ¿todos me veis? ¿Estamos todos de acuerdo? Vale. Vamos a hablar de Scarlett. Sasha Hosting, como se la conoce también. Es la jugadora más famosa de StarCraft 2. Ha ganado un montón de torneos, ha ganado muchísimo dinero en premios y es un nombre que tenéis que conocer, Scarlett. ¿Vale? Es necesario. Geguri o Kim Seung-yeon es coreana y ha sido la primera jugadora de Overwatch League en Shanghai Dragons. Además ha tenido mucho éxito dentro de la liga y Shanghai Dragons no ha quedado último, lo cual ya es un avance. Si no recuerdo mal, quedaron relativamente bien. De hecho, lo voy a mirar, pero quedaron... Bueno, quedaron relativamente bien, quedaron 12. No para de caerse, no sé qué pasa. Solo me pasa a mí, así que asumo que es mi internet. A una muy mala reiniciaré el router. Luego tenemos a Ricky Ortiz, que es, bueno, subcampeona de Street Fighter 4 en 2010 y en 2016. Además es conocida también por ganar en Saga Marvel vs. Capcom. ¿Vale? Y forma parte del equipo internacional EG o Evil Geniuses. El resto, sobre todo, el roster del Zombie Unicorns, que lo hable mejor Ruby porque es su manager. Así que no vamos a... que es Jennifer, que no voy a entrar en su terreno. Y llegamos a la siguiente parte, que es una parte por la que me habéis preguntado. Sí, el de LOL femenino es Zombie Unicorns. ¿Que le tiraron bala? Ah, hay muchos de esos. Es que a los equipos femeninos los vamos. Sí, Team Siren. Ese es un equipo de 2014-2013. Es un equipo, no, sí, 2014, si no recuerdo mal. Es un equipo al que le metieron muchísima cera porque además fue un equipo muy controvertido. Alguien se equivocó muchísimo en la campaña de promoción porque decían que iban a arrasar con el competitivo y no pasaron de primera ronda en ningún torneo. Entonces, claro, no puedes decir que vas a arrasar y entonces no pasar de primera ronda porque las críticas te caen.
la vida es dura. Entonces, llegamos al siguiente punto, por el que muchos me habéis preguntado y en el que yo hago un análisis histórico, ¿vale? En los apuntes. Pero si tenéis más dudas, podemos explayarnos sobre ese tema cuando queráis. De hecho, ya os digo que la actividad de hoy, la que estaba programada para hoy, iba sobre esto. Lástima de la web que no haya funcionado, pero bueno. Empezamos por los jugadores. Los jugadores, tanto en sí mismos, que ya lo hemos hablado, que no tienen una base sólida mental porque son muy jóvenes y necesitan apoyo de una figura que hablaremos después, muy habitualmente, de una figura que hablaremos después, como para ficharlos, hacen falta unas figuras que se llaman scouters, ojeadores o, ya está, o analistas, pero es que los analistas realmente se supone que se dedican a más cosas. La cuestión es que la mayoría de los deportes electrónicos, sí, cazatalentos, la mayoría de los deportes electrónicos actualmente son deportes electrónicos de equipo, excepto Hearthstone, aunque algunos no lo consideran esports, pero CSGO, League of Legends, Dota, Call of Duty, hasta Rocket League es por equipos. Entonces, de hecho Fortnite se usa el modo squads también para competir. Entonces, una cosa muy importante a la hora de conseguir jugadores es la química. Históricamente, eran de normal grupos de amigos, porque no eran empresas. Pues recordamos que en los primeros grupos de jugadores eran clanes, que en realidad eran amigos que se juntaban para jugar y que llegaban a X punto y al final pues unos se separaban o dejaban de jugar o dejaban de invertir pasta en ir a los viajes, etc. Ahora ya no. A través de la historia de esto hemos aprendido que esos grupos de jugadores pasaron a ser empresas y esas empresas pasaron a fichar esos grupos de jugadores y ahora estamos en un punto en el que se ha profesionalizado muchísimo más y ya se busca el talento, la química y que combinen bien entre ellos para generar equipos muy potentes. Entonces, eso sería por una parte de los jugadores. Psicólogos. ¿Qué decir? Algunos de aquí lo sois. Considero que son un punto clave por lo difícil que es la gestión de egos y la gestión de la escasez de madurez de los jugadores en los equipos. Si bien es muy difícil encontrar buenos psicólogos deportivos con experiencia porque el sector es muy joven, considero que es una parte muy importante para cualquier equipo. Fisioterapeuta. Y aquí literalmente he escuchado risas cuando he dicho que hacían falta fisioterapeutas en los equipos. Y me han dicho, pero si no come. Y yo digo, ya. Pero como vamos a ver después, en las lesiones, la mayor parte de retiradas de esports realmente son lesiones. O sea, túnel carpiano, etc. Entonces luego hablaremos de las lesiones, pero para que entendáis que hace falta una parte física, la parte física la vamos a tratar con el fisioterapeuta y con el nutricionista. Son muy importantes y no se están valorando lo suficiente. Y la parte mental con los psicólogos, para que los jugadores estén en su punto óptimo para jugar y dedicarse a lo suyo, que es jugar y, bueno, también un poco generar contenido y buscar su carrera. El nutricionista, lo mismo. Pero si están sentados, ¿qué más da? ¿Cómo que qué más da? Funcionan con reflejos y cerebro. Y un nutricionista sabrá encontrar la mezcla adecuada para que funcione al mejor sistema. Todos esos equipos grandes cuentan con un nutricionista, aunque sea externo. Todos. Así que es muy, muy, muy importante que los jugadores no se alimenten a base de pizzas congeladas y hamburguesas todos los días. Y esto era algo que no se tenía en cuenta hasta hace muy poco tiempo. Y luego llegamos a los analistas de juego, que no solo... Vamos a meter aquí dos figuras. Pues di la duda, di la duda. Pues eso te lo dirá una mezcla entre el psicólogo y el nutricionista. Pero no,
Depende de la persona. Dependerá más de la persona. Vamos, opinión personal, pero cada uno. Igualmente, los psicólogos saben más de eso que yo y te van a dar muchísimos mejores datos que yo. No tengo la más mínima duda. Pero vamos, en mi opinión personal depende de la persona. Cada uno le sienta de una forma. ¿Influye tanto? Sí. O sea, que si influye el estado mental de los jugadores y si influye la comida, por supuesto. O sea, y influye que hagan ejercicio y que estén en forma, sin ninguna duda. Porque ten en cuenta que una jornada en un torneo, en un international, te puedes estar jugando tus 9 horitas seguidas. Y tú tienes la cabeza igual la primera hora que trabajas en una oficina que la hora 9, porque yo a partir de la hora 5 mi cabeza es un flan. Y si me mueves, seguramente se me salga el cerebro. Porque necesito un rato de descanso y necesitas. Pues los jugadores son exactamente igual. Necesitan estar preparados para esos eventos. Entonces, realmente todos los puntos que he puesto aquí son indiscutibles. Es muy importante. Luego llegamos a los. Sí, bueno, la mayoría de los que conozco. Que llegan a un escenario y se mueren allí. Y pánico escénico he visto hasta aburrir. Y gente vomitando antes de una partida también. Y eso no es muy agradable de ver. Y desde luego, sí, eso sí es que hace falta psicólogos. Lo que he puesto aquí es para mí los esenciales. O sea, sin esto, un equipo. Es que no hace falta tener un psicólogo en la casa o no hace falta tener un nutricionista en la casa, con que les haga la dieta y vigile que eso. Pueden tener una sesión cada 2 semanas. Pero es importante que estén en la estructura. Y luego, analistas de juego. Aquí separo entre dos. El coach y el analista, ¿vale? Aquí lo explico bastante fuerte en los apuntes, pero bueno, la idea es que el analista es el que se basa en encontrar, tanto en tus jugadores como en los del rival, cuáles van a ser las mejores estrategias o qué es lo que, con qué interactúan, qué números tienen, qué es lo que suelen hacer. Hacen un 60% de ataques en el primer minuto, hacen un 30% de entradas por B, hacen un 10%, ¿vale? Y luego está el coach, que habitualmente va a ser el que maneje toda esa información y decida, vale, esto es lo que suelen hacer ellos, pues nosotros en respuesta vamos a hacer esto. Si vemos que van por A, vamos a tratar de cerrar B. Si vemos que van por que atacan en el minuto 3, pues nosotros vamos a esperar al minuto 2:50 y vamos a hacer esta táctica, ¿vale? Para que hacer una analogía con el deporte, serían los entrenadores individuales que entenderían, o sea, los analistas serían los que entenderían cada una de las posiciones y cómo lo hace el rival, y el coach o el entrenador es el que sería el que ejecuta la estrategia. Y el que diría, oye, esto se hace así. Vale, un in-game leader, IGL, esto es unas siglas que vais a ver. Y de hecho, aún te voy a dar más. Está el in-game leader, y esta otra. Esta no los vais a ver tanto, estos ya están más en dosieres personales de jugadores. ¿Vale? Un in-game leader es una que dentro de la partida lleva la batuta. O sea, hacemos esto, hacemos lo otro. No fastidies otra vez. No me he caído. Vale, solo eres tú, Iván. Ja. A ver, bien, pues entonces sí soy yo. A ver, la idea es que el shot caller es otra cosa. El game leader es el que maneja la moral de la partida, en el que indica la estrategia general. No tiene por qué ser shot caller. O sea, el in-game leader es el que dice, vale, en 3 minutos atacaremos arriba y haremos X. Y es el que dice, vale, esta partida vamos a B y vamos vamos a la bomba de B y desde y pasamos por debajo del túnel y tal. Y el shot caller es el que dice, entramos ahora, atacad, salto, entro yo. Es el que dice la acción final. Muchas veces un IGL es un shot caller.
pero no tiene por qué. Pueden ser dos figuras diferentes y eso es algo que hay que reconocer, que es importante. Y luego está el EIGL y el MIGL, que os los defino ahora, que son los Early In-Game Leader y los Late In-Game Leader. En los juegos en los que las partidas duran más de 3 o 4 minutos, hay fases de juego. Está el Early Game, que es el principio, y el Late Game, que es el final. Y luego está el Mid Game, que es el medio. Hay varios juegos así, sobre todo se usa en MOBAs, pero también está, por ejemplo, en Fortnite. ¿Vale? Se usan mucho estas figuras. Entonces, el early es alguien que ve el principio de la partida, que analiza el inicio y dice, tenemos que hacer esto, esto y esto al principio. Pero cuando llega cierto punto de la partida, él deja de tener el control o no lo maneja tan bien. Y entonces está la otra figura, que es el late in-game leader, que es el que va a manejar esas acciones, esa táctica de después de la partida. ¿Vale? Eso es para que tengáis todos lo que son realmente in-game leaders. No pensaba entrar tan a fondo en los callers, pero bueno. Y luego, desde hace cerca de 2 años, la exploración en diferentes regiones. Desde hace cerca de 2 años ya se están importando jugadores, tanto de Europa a Estados Unidos, como de Asia a Europa o Estados Unidos, como de Estados Unidos a Asia. Entonces, se han generado unos nuevos tipos de negocio que son los imports. Esos se basan con hay agencias que se encargan de visados, hay agencias que se encargan de buscar en otras regiones, hay analistas que buscan en otras regiones, que buscan las estrategias, las composiciones, los jugadores, todo de otras regiones para ver si vale la pena importarlo o estamos por encima o no. ¿Vale? O sea que hay muchísimo, muchísimo mercado con otras regiones, cosa que antes era prácticamente imposible de ver. Y ahora ya hace tiempo que se ve. Que no solo se va a otras regiones a competir, sino también a buscar talento o a buscar estrategias. Y para finalizar, el punto de los equipos, porque luego tenéis un punto de retiradas tempranas por lesión, pero que no considero que con que lo leáis ya está bien. O sea, que sepáis que es que hay muchas retiradas tempranas por lesión y que es un punto muy importante. Entonces, las estructuras de los clubes de esports, no hay una estructura mejor que otra. Eso es lo que te van a decir por ahí. Cada uno tiene su opinión. Yo sé que hay algunas que considero mejores, os he puesto parte de la que considero necesaria o mínima, pero a partir de ahí se puede generar un montón. O sea, la estructura puede variar hacia muchas direcciones. La versión más común es la de túnel carpiano, sin ningún tipo de duda. A ver, hay muchísimas, pasan muchísimas tendinitis, pero yo digo, de las de retirada, es lesión de túnel carpiano, sin ninguna duda. Es la que más ha retirado a jugadores de todas. Entonces, yo aquí os he puesto algunas de las... no cuenta como lesión. Igual no tener cerebro sí cuenta como lesión. Entonces, la dirección deportiva del equipo, ¿vale? Es la que va a estar a cargo del manager, que os lo explicará Ruby de nuevo, o sea, Jen, vuelvo a repetirlo, pero el manager es el que se encarga principalmente de la gestión de los jugadores, que estén en el sitio y que además no les falte de nada, ¿vale? Para que no tengan que preocuparse tanto de las cosas normales. ¿Por qué es esto? Porque es muy difícil con chavales tan jóvenes que se encarguen realmente de su vida. Entonces, habitualmente hay un manager que se encarga de que las cosas salgan bien. Hace falta jugadores, evidentemente, la dirección deportiva tiene que llevar jugadores. Hace falta el coach o entrenador, el preparador físico. Lo he puesto como necesario. Lo es entre comillas, es igual que el dietista o nutricionista. Sí, es interesante, pero no hace falta tenerlo a tiempo completo dentro de una casa. Psicólogo lo mismo y luego están los analistas de juego. Estos deberían estar a cargo de la dirección deportiva, porque tienen que entender, la dirección deportiva tiene que entender qué es lo que están haciendo cada una de estas partes. Y luego están las otras partes, que son para las vías de financiación, tanto patrocinio, merchandising, premio por victoria y royalties, pero realmente hay muchas más partes. O sea, estamos hablando de contenido, de una parte de logística, de una parte de dirección general de proyecto, estamos hablando de hasta la persona que se encarga, o sea, con logística incluimos desde la agencia de viajes con la que tenéis contratados los viajes
hasta la persona que se encarga realmente de buscar la casa, dónde se vive, por qué se va a esa casa, cuáles son las ligas, etc. Las retiradas tempranas por lesión las vamos a pasar muy por encima, podéis leerlas. Están a modo completamente informativo, ¿vale? Y llegamos al último punto del temario, que es el mobile gaming, los Battle Royale y las consolas. ¿Qué es el mobile gaming? Bueno, todos tenéis móvil y si no, dejad de vivir en 2010. Todos tenéis o conocéis a alguno de los juegos que se juegan en móvil o deberíais. Os vamos a hablar de uno principal, pero hay más, hay bastantes más. Pero vamos a hablar ahora de Clash Royale. Clash Royale tiene una liga que se llama CRL, la mencionamos en el tema 2, que es una liga a nivel mundial, tienen una versión europea, LATAM y otra en Asia, que se va a jugar ahora el mundial en Japón y que es el que ha hecho estallar, por así decirlo, el mobile gaming competitivo. ¿Vale? El juego está desarrollado por Supercell, por supuesto Supercell también pertenece a Tencent, la empresa de la que os hablaba ayer. Tencent, que es la empresa de la que os hablaba ayer, que tiene control en todos los juegos de esports. Y es un juego que mezcla un poco cartas, tiene bastante RNG, porque la salida inicial de cartas es una aleatoria. Entonces, es un mazo, se llama mazo, pero realmente no llegaría a un mazo si pusiéramos las cartas una encima de la otra, de 8 cartas en el que tú eliges entre las 60 cartas que haya en el juego, 8 que van a ser con lo que tú compitas contra la otra persona. Y el objetivo del juego es tirar la torre central del otro. Es un juego gratuito, recomiendo que lo probéis también, aunque sea por probarlo. Con que hagáis el tutorial y juguéis 4 partidas ya vais a entender el juego. Es un juego que le ha dado muchísimo dinero a Supercell. Hay un campeonato en la LVP, en la Superliga Orange, de Clash Royale. Y además tiene millones de jugadores en todo el mundo. ¿Vale? No sabemos el largo plazo de este juego. Lo dejo ahí. Simplemente sabemos que ha funcionado muy bien hasta ahora. Otro juego del que hay que hablar, también pertenece a Tencent, que raro, Arena of Valor. Arena of Valor es un juego de 2015, pero que realmente tenía la beta desde antes. Es una adaptación, lo he puesto como adaptación en los apuntes, es una copia de League of Legends, pero vamos, pero no es una copia porque como realmente pertenece a la misma empresa, pues es pues eso. Adaptaron el juego a móvil. Es el MOBA con más ingresos de 2000, o sea, del sector. En China, bueno, si alguien se ofende, es bienvenido y le pido disculpas si alguien se ofende porque piense que Arena of Valor es una copia de League of Legends cuando los propios creadores lo han reconocido. Pero bueno, tuvieron una colaboración mundial con DC, la cual fue bastante potente, y además han hecho mundiales que han dominado los asiáticos, que es donde más se juega este juego, pero ha funcionado muy bien y tiene equipos competitivos por todo el mundo. Y luego vamos a hablar también de Vainglory, que es un juego igual, bueno, no, muy similar al Arena of Valor, por lo tanto, muy similar a League of Legends, pero un poquito más simplificado. Sí, es más simple, más lento. A mí personalmente no me convence tampoco, pero bueno, eso es cada uno. Os recomiendo que probéis, al ser de móvil y gratuitos, os recomiendo que los probéis todos. Os dejo el nombre escrito, pero lo tenéis en los apuntes. Aunque sea que hagáis el tutorial y veáis cómo funciona, para que cuando os hablen del juego tengáis una idea mental de cómo funciona, cómo reaccionas cuando haces una partida, cuando ganas una partida, exactamente un poquito el manejo, para que por lo menos entendáis o hayáis tocado ese tipo de juegos. Y por último, y viendo que quedan 3 minutos, vamos a pasar rápido por los Battle Royale.
asumo o espero que hayáis tocado bastante este tema. Si queréis profundizar sobre él, profundizaremos en otro momento, que tenemos aún bastantes clases. Y tenemos una tutoría final para cualquier cosa que se nos haya quedado en el tintero. Pero los Battle Royale han sido el éxito de 2017 y 2018 sin ninguna duda. Los elementos ya estaban antes. En 2012 y antes de 2012 ya había, de hecho, había libros, etcétera, con todas las reglas y con todo. La película de los Juegos del Hambre de 2012 será la que populariza el género de nuevo, pero ya Battle Royale, como se llama, es de una película japonesa y que a su vez viene de un manga japonés, que a su vez viene de un libro japonés, en el que sueltan a una clase de alumnos en una isla con armas que les llegan de forma aleatoria y el último que queda en pie es el que gana. ¿Vale? Esa idea, que puede ser muy atractiva, la aprovechó realmente PlayerUnknown para desarrollar un juego que ha batido todos los récords de juego en Steam y batió en su momento todos los récords de visualización en Twitch. Y no sería hasta después, bueno, en los apuntes estoy un poco cómo funciona PlayerUnknown. No es un juego gratuito, pero como el que os voy a recomendar que probéis de juego gratuito es Fortnite, vamos a empezar a hablar de Fortnite. Fortnite tiene las mismas mecánicas que PlayerUnknown, pero además añade una cosa, es la construcción, con lo cual, y que es más fantástico y mucho menos realista. Entonces, sí, de hecho Minecraft tuvo su propio Battle Royale. Y fue bastante antes que, de hecho, lo que hablaba de 2012, lo que pasa es que no quería mezclar demasiado, pero lo que hablaba de 2012 fueron mods de Minecraft, de Battle Royale. Y de hecho antes ya habían. Es más, Battle Royale como mapa ya se hizo. ¿Os acordáis que hablé de Warcraft 3 y que había un generador de mapas? Vale, pues ese sistema ya se ha usado, ya se usó en esos mapas. El sistema de Battle Royale, porque las reglas ya estaban. El Señor de las Moscas viene de muy antes, o sea, es muy antiguo ya. Entonces, las reglas, la idea en el imaginario general ya estaba. Lo que pasa es que es PUBG, es PlayerUnknown el que lo populariza hasta cotas absurdas. Pero es Fortnite el que se aprovecha del rebufo que había cogido PUBG y lo lanza hasta otra vez cotas realmente inalcanzables por ahora para ningún otro juego. Entonces, explico un poco las reglas, etcétera, en los apuntes. Pero bueno, la idea es que Fortnite tiene elementos de construcción, además de elementos de Battle Royale, en el que sueltan a 100 jugadores en una isla y solo hay unas zonas en las que si estás dentro no se te resta vida. Pero o sea, bueno, de hecho hay una zona que se marca a los 3 minutos o a los 2 minutos, depende del modo de partida. Y todos los jugadores entonces se tienen que dirigir hacia esa zona. ¿Qué es lo que provoca eso? Que tengas que encontrarte con otra gente y que las partidas tengan una duración limitada. Hay muchísimas formas de abusar de ese sistema, no vamos a entrar en detalle en eso, pero la idea es que ha sido un juego que ha tenido muchísimo éxito y que debe una gran parte de su éxito, por no decir todo, a los streamers que han funcionado y han querido hacer de ese juego el suyo. El primero que protagonizó el streamer que hizo el streaming más grande del mundo fue el Rubius, lo hizo en YouTube Gaming y tuvo más de 1,3 millones de espectadores únicos. Mucha gente. Algo, vamos, ni las finales del mundo de League of Legends ni nada había tenido ese nivel de espectadores simultáneos únicos en YouTube Gaming. Solamente los servidores chinos habían llegado a esos niveles. Y esos, ya dije que los datos de los servidores chinos eran un poco dudosos. Y entonces llegamos al tema de estado actual de las consolas. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, ¿vale? Si alguien se tiene que ir, lo entiendo. De todas maneras, voy a acabar comentando muy por encima porque tampoco es lo más relevante. La Nintendo Switch
todos sabemos ya, he hablado un poco antes de ella, está teniendo bastante éxito, esperemos que siga funcionando en el futuro. Y además, Xbox X salió ya, es una versión más potente de la Xbox One, de la que hablamos del tema sobre el 2015, y la PS4 Pro, que es una versión más potente de la PlayStation 4, sacada también más recientemente. El estado actual de las consolas es que Sony, lo más probable es que el año que viene anuncie la PlayStation 5, todo apunta a ello, y Xbox ya ha anunciado su siguiente consola. ¿Vale? Entonces estamos en ese punto. Se sabrá más durante el año que viene. Para todo lo demás, hemos acabado el temario. Cuestiones, dudas, ruegos. Bueno, sé que estáis escribiendo, pero son las 10. Voy cerrando de todas maneras el vídeo. Seguid escribiendo y ha sido un placer para todos los que estáis viendo.